laboral. Denuncian que el gremio de marineros y el Ministerio de Trabajo acordaron con empresas extranjeras un fraude contra los trabajadores. Una batalla de $3 millones por mes. Bueno, te cuento un poco brevemente antes de ver el informe que hicimos. En febrero, después de la gran medida de Jorge Remes Lenikov, el ex ministro de Economía que vino a devaluar con Ignacio de Mendiguren, dos exitosos, le devaluaron también el sueldo a los marineros que llamativamente trabajan en barcos de bandera no argentina, o sea, son argentinos pero que trabajan en un barco de bandera, por ejemplo, panameña, uruguaya, de otro país, cosa que no se puede hacer, pues supuestamente vos trabajas en un barco, es como estar en otro país, es como si fuéramos a España y devaluáramos. Esto provocó un gran conflicto, pero la cuestión de por qué, lo más llamativo de esto, de por qué se devalúa, es un pedido del propio sindicato. O sea, el sindicato pidió que a los que representa le devaluaran. Fuerte con los trabajadores. Sí, dijo, al lado de los trabajadores devaluemos el sueldo de los marineros. Esto es el SOMO, el sindicato marítimo que lidera Oscar Suárez. Y le llegan una nota a Gustavo Márquez, claro, la nota es a Gustavo Márquez, que es el titular del movimiento marítimo. Él, después de que hizo la nota con nosotros, nos comentaba que recibió amenazas y todo por denunciar todo este tema. Bueno, vamos a ver la nota. A partir del año 91, el doctor Menem firmó un decreto que autoriza a todos los empresarios navieros argentinos a cambiar de bandera. Perdimos la bandera nacional. Bueno, todos los trabajadores que se encontraban en los barcos argentinos y pasaron a banderas extranjeras pasaron a tener las condiciones de las banderas, pero banderas de segundo registro, o sea, de países como Panamá, Liberia, que eran paraísos fiscales, no pagan impuestos, las condiciones de trabajo son de África, de Panamá, o sea, se perdió todo, prácticamente todos los derechos. Los armadores, ante cualquier reclamo de un trabajador, iban y decían es territorio extranjero. O sea, no se podía reclamar porque decían anda a reclamar a Liberia, anda a reclamar a Panamá. Cualquier reclamo, usted iba al ministerio y le decían inmunidad jurisdiccional. O sea, no podía reclamar porque el ministerio no podía intervenir porque era territorio extranjero, la ley del pabellón. Bueno, esto continúa hasta hace poco que viene la especificación. Bueno, tenés ahí al lado tuyo nuestro querido Atril. ¿Qué es eso? Te cuento y te muestro. Este es el famoso decreto de Menem que recién contaba Márquez, donde hace el cambio de bandera de la Marina Mercante. Claro. Este es un decreto del año 91. Ahí veo la firma de don Carlos Saúl. Te cuento algo que decime. En la edición quedó afuera porque era muy largo. Explica Márquez que cuando Menem dispone esto, digamos, que permite que todos los buques argentinos tengan bandera extranjera, la Marina Mercante Argentina, que en su momento fue muy importante, tenía 15 buques que los había pagado el Estado, o sea, los impuestos de todos los habíamos comprado para ahorrar fletes, la eterna disputa, ¿no?, con los grandes centros de poder mundial, y los regaló. Bueno, es increíble, ¿no? Uno ya es medio aburrido ensañarse con Menem, pero donde te metes... Te doy un dato más sobre eso. Porque lo que hicieron fue comprar, digamos, las principales empresas compraron nuevos barcos. Se creó un fondo para eso, o sea, lo compraron con plata que pidieron préstamos al banco, o sea, plata nuestra, que todavía no pagaron. O sea, del 91 para acá, las empresas todavía deben, no pagaron los barcos y le cambiaron la bandera, porque son empresas que se constituyen en el país, que en realidad tienen oficinas acá, pero dicen que es una empresa uruguaya. Eso les evita pagar impuestos, o sea que no pagan ningún tipo de impuestos. Sí, una maniobra, o sea, son buques argentinos, comprados en argentino, pero la bandera es extranjera. Y una de las, te cuento, de los estudios que asesoró
cómo hacer esto para ahorrar impuestos y demás, es un importante estudio que tenía relación directa con el exministro Corach. Sobre este tema quería agregar también que en total se especificó el sueldo de 3.500 operarios marítimos. Sí. Es decir, se vieron perjudicados 3.500 argentinos que trabajan en buques de bandera extranjera. Ahora, ¿en qué buques, de qué banderas? Hay barcos, argentinos trabajando en barcos con bandera de Aruba, argentinos trabajando en barcos con bandera de Bahama, Camboya, Chipre, Panamá. Claro, lo que denuncia el problema es que, como el sindicato fue el que pidió la especificación, él se presentó ante el Ministerio del Interior. Acá está el pedido, ¿no? En el atril. El pedido del propio sindicato, que para que le especifiquen el sueldo. Acá se ve el contrato, uno de los contratos. Perfecto, ¿por qué no vamos a ver el tape y que lo cuente él directamente? Por primera vez se daba vuelta la cosa y los trabajadores iban a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque los salarios eran en dólares, era territorio extranjero y tenían que pagar, esos salarios en dólares. Bueno, ahí interviene, aparece el Sindicato Obrero Marítimos Unidos y cruza territorio extranjero a especificar los salarios. Una cosa, una aberración. Y especificaron primero 1.20 en enero, 1.20 en febrero y 1.30 en marzo, creo que fue una cosa así. Hasta que llegó 1.40. Empezaron a venir los reclamos acá, nos empezaron a preguntar, qué es lo que está pasando con esto, porque si es territorio extranjero no nos pueden especificar los salarios. Empezamos a hacer denuncias en los organismos oficiales. Ya fuimos a la UN Nacional y fuimos al Ministerio de Trabajo. Al poco tiempo recibo una contestación de Noemí Rial, que es la viceministra y secretaria de Trabajo en este momento. O sea, en la contestación venía la contestación del SOMO al Ministerio de Trabajo, que era la parte interesada. O sea, me estaban contestando lo que contestaba el SOMO, que era teóricamente el que había hecho este supuesto fraude. Mando otra carta de documento contestando lo que había contestado el SOMO, me cita la secretaria de la ministra, que era la doctora Permuy, y me pide documentación, pruebas para corroborar lo que yo estaba diciendo. Le llevó las pruebas, más le dije, tengo infinidad de pruebas, de gente adherente nuestro, que le especificaron los salarios, está bien claro, los recibos de sueldo, y fíjese, le digo, en las actas de acuerdo, dice especificación efectuada por el SOM. Quedó ahí, dice, bueno, ya lo vamos a llamar, me llaman por teléfono un día, me dice, quieren hablar con usted, la viceministra Noemí Rial. Bueno, voy. Llego al piso 12, 5 de la tarde, eso fue hace una semana y pico atrás. Bueno, me hacen pasar, empiezo a conversar con esta señora y realmente me quedo asombrado cuando me empieza a decir cosas como, me dice en un momento, dice, no, Márquez, lo que está reclamando usted es una barbaridad. Digo, explíqueme porque no entiendo. Es una barbaridad porque los trabajadores no pueden ganar eso. Bueno, espectacular el Ministerio de Trabajo preocupado porque los marineros cobren mucho. Dijo Rial, la segunda de Camaño, una barbaridad. Acá está la famosa carta de documento de la que hablaba Márquez, y acá está la respuesta de Rial. Esto es una barbaridad. El Ministerio de Trabajo le responde cuando Márquez hace la denuncia con la presentación del SOMU. El sindicato lo único que tenía que hacer era no hacer nada. O sea, ir a estas banderas extranjeras, a estos países, a estos barcos, para decir bien, y decirle, tiene que pagar, el salario es tantos dólares, pague en dólares o pague al mercado libre de cambio. Estamos hablando de un fraude de todo el sector marítimo, estamos hablando de un fraude que estábamos haciendo cuenta sobre 3.500 marítimos, y estamos hablando de 2 millones o 3 millones de dólares por mes. Todo esto es en beneficio de unos pocos. Bueno, quedó claro, un negocio de nada menos que 3 millones de dólares por mes. Pero ahora vamos a hablar con